Vos podés irnos contando de esta empresa costarricense que hoy produce más de 30 variedades de té. Contanos más de Manzate, amiga. Más de Manzate, ¿qué más les voy a contar? Que ya casi tenemos a Wendy Araya con nosotros por aquí, ¿verdad? Wendy Araya, que es la gerente general de Corporación Manzate, y también nos acompaña Mario Vargas, gerente de operaciones de Corporación Manzate. Así que es una empresa costarricense que hoy produce más de 30 variedades de té y comercializa sus productos en Costa Rica, o sea, no solo en nuestro país, sino también Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso porque tienen muchísimo que contarnos. Por supuesto, aquí en Así Somos. Así que, Wendy, bienvenida. Y vi que se te salieron las lagrimitas. Sí, nosotros también hace poco perdimos a nuestro perrito. Bueno, era un Rottweiler, no era tan perrito. Tenía 5 años, entonces sí se me salieron las lágrimas porque sí, el dolor de familia. Uno se identifica, ¿verdad? Sí. Pero hay que continuar y las buenas historias se escriben incluso cuando esas personas y esos seres vivos que amamos ya no están, porque los seguimos recordando y es porque dejaron una huella de amor. Y una huella como la que Manzate ha dejado en nuestro país a lo largo de los años. Y ahora lo hace en otros países. Así que qué lindo tenerlos aquí. Wendy Araya, bienvenida. Y también Mario Vargas, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comencemos por lo primero, lo que yo decía. ¿Cómo nace Manzate? ¿Cuál fue esa primer semilla que ustedes plantan y que plantan en suelo tico? Porque muchas veces las personas ven la presentación del producto y todo, lo consumen, pero dicen, seguro viene de afuera. Sí, es algo muy bonito de contar y la verdad me alegra mucho estar acá y les agradecemos de corazón la invitación. Manzate nació hace 55 años y fue, bueno, a sus inicios en los 70s, era una empresa familiar pequeñita, era artesanal, era de otra familia y en ese entonces se sembraba manzanilla y esta familia usualmente hacía los sobres de tés con sobres de manta y las llenaba con la medida de una cucharadita. La manzanilla estaba molida, seca y su primer cliente fue el Hospital San Juan de Dios. Luego en los 80s la familia Bermúdez era de la misma comunidad de donde era mi papá, de San Antonio de Desamparados, y en ese entonces pues el señor decide vender la fábrica y así es como mi papá decide pues incursionar. Realmente es un visionario y es admirable porque mi abuelo por muchos años, él trabajó en fincas cafetaleras con una familia en San Antonio, entonces la cultura de mi familia era el café. Era más café que té. Más cafeteros, exacto, como decimos los ticos. Pero papi, él siempre fue muy visionario y vio que en todas las casas se consumía manzanilla y en todas las casas se consumían otras hierbas para todos los males que hoy por hoy nuestras abuelitas nos siguen recetando, ¿verdad? Y eso es la parte bonita. Entonces él vio una oportunidad. En ese entonces él trabajaba en otra empresa y sus jefes le dijeron, José, lo apoyamos al 100% y los jefes le brindaron un crédito para que él pudiera comprar la fábrica. Y bueno, en ese entonces mi mamá también trabajaba, ella era maestra en la escuela San Antonio, entonces mami cuenta que fue un tema familiar en el que dijeron, bueno, vamos a incursionar en este nuevo negocio y lo que los dos ganemos va a ser para, obviamente siempre apoyar a la familia, pero también para aportarle al crecimiento de la empresa. En ese momento, ¿cuántas personas eran había? 7 personas. ¿Solo 7? Solo 7 personas. Hoy en día somos 145 colaboradores. Y esas 7 personas hacían de todo, ¿verdad? Lo que uno dice soy la. Es soy la. Eran soy la. Exacto, soy la 1, soy la 2, hasta soy la 7. Y sí, cada uno tenía su función. Y tanto se producía los tés, se sembraba, así también se distribuía y fue poco a poco creciendo, ¿verdad? Siempre en los alrededores de Desamparados, San José, y hoy por hoy pues estamos en todo el territorio nacional y como bien dijiste, estamos también en toda la región centroamericana. ¿Cómo se hace para que una idea que es local, ¿verdad?, que se mantiene en el país,
trasciende a Panamá, a Nicaragua, a El Salvador, Guatemala y Honduras? De ahí, yo creo que principalmente es el tema de calidad. O sea, nosotros a lo largo del tiempo, algo en lo que nos hemos esforzado mucho es en conseguir productos de calidad, productos que sepan rico. Al final de cuentas, todo es una combinación, pero principalmente creo que es eso. O sea, al final la gente reconoce, el consumidor reconoce la calidad del producto. Y la verdad es algo que agradece y eso nos ha permitido entrar de manera fuerte en toda la región y yo creo que ya estamos consolidados en toda la región prácticamente. ¿Cuánto tiempo les llevó exacto. salir de Costa Rica para llegar a... ¿Cuál fue el primero de estos países? ¿Panamá? Nicaragua. Nicaragua. Y hoy por hoy nos enorgullece muchísimo. Nicaragua somos marca líder consolidada. Tenemos una participación del 75% y eso fue en los 90s. En realidad, digamos que nos tomó 20, 25 años lograr traspasar las fronteras. No es fácil, pero mi papá siempre dijo, ¿quién dijo que era fácil? Para todo, ¿verdad? Todos los días hay un reto, hay un desafío y Nicaragua sí, hoy por hoy es un mercado que apreciamos muchísimo. Además que el distribuidor tiene más de 30 años de trabajar junto a nosotros. Entonces ya no nos vemos como socios comerciales, sino somos una sola familia. Y luego pasamos a Panamá y de Panamá ya pasamos a Honduras, El Salvador y hace poco Guatemala. Excelente. Yo tengo una pregunta, porque lo hablábamos fuera de micrófonos y era, empezamos con manzanilla. Ok, ese fue como las raíces de esta idea. Pero ahora hay muchas variedades, muchas combinaciones y mucha innovación sobre todo. Vicky les hablaba de los tés fríos también. ¿Cómo son concebidas esas ideas? Bueno, es interesante porque cuando Manzate nace, la marca, ¿verdad? Manzate nace de manzanilla. Y ahí fue el nombre, ¿verdad? Una combinación entre manzanilla y la cultura de té oriental, ¿verdad? Que ellos consumen principalmente lo que es té, que es Camellia sinensis. Entonces, al inicio era propiamente manzanilla, en el poco tiempo se agregaron otras hierbas como fue borraja, zacate limón, cola de caballo, y en sus inicios nuestras abuelitas era lo que consumían porque era lo que estaba en el jardín, ¿verdad? Y eso pues se empezó a desarrollar en una forma que fuera más práctica para el consumidor y próximamente buscando mucho la calidad, dándole un tema también de seguridad alimentaria. Pero durante todos estos 55 años, el portafolio ha ido cambiando. Unos entran, otros salen, otros se les vuelve a llamar y vuelven a entrar al catálogo. ¿Y recuerdan cuál ha sido como el que estuvo menos presente? Menos presente. Como que entró y luego dijimos. Como el más innovador, podemos decir, como tal vez O el que como... menos. El que menos, el que digamos, el que ella dice, porque ojo lo que dicen, ¿verdad? Esto es parte también de tener una empresa. Habrá un producto que tal vez para mí era un éxito, pero donde sale al mercado, No pegó no, tanto. hay que guardarlo. Sí. ¿Cuál era o cuál es? En realidad han habido varios, o sea, Ajá. como usted dice, o sea, al final esto es un tema de explorar. Claro. Obviamente también hay que entender que para una empresa en su momento pequeña como Manzate, en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando, era muy difícil pensar en un estudio de mercado, por ejemplo. Entonces todo es prueba y error. Ajá. Desarrollamos un producto, lo lanzamos al mercado, si tiene éxito, genial, y si no, bueno, ahí va de nuevo. Lo guardamos. Exacto, pero sí han habido varios casos. Yo creo que siempre en todos los productos hay un tema emocional, o sea, un tema sentimental. Entonces mejor no decir cuál porque después alguien se resiente, pero... Y el No, más... pero sí, yo creo que yo sí iba a decirlo. Ah, bueno, está bien. Había uno que se llamaba Cherry Rose y era un té verde de cereza. Uy, Era pero un ese digamos que a mí me encantaría probarlo. Sí, y Con tenía solo el un nombre. sabor delicioso, pero tal vez el nombre no era como atractivo para el consumidor. Y entonces eso Pero duró muy vuélvanlo a poco. intentar, porque Rose está Y el interesante, Cherry está Rose, interesante. A mí me parece Yo que siento eso que con sí, solo sí, el sí. nombre Ya. me captura a mí. Hagamos Sí, una sí. aliancita. Ya tenemos la primera. La embajadora, la embajadora. Correcto. Ay, qué vacilón. Y luego, y así han pasado algunos otros. Y eso es curioso, porque lo que Mario decía,
hay muchas veces que uno tiene como un sentimiento de que, uy, qué té más rico, ese es mi preferido, Ajá, ¿verdad? sí. Pero a veces hay que dejar el corazón de un lado y realmente de enfocarse a lo que el mercado gusto del mercado, está sí. exigiendo. Hace poco teníamos un té soluble que se llama Red Velvet y es una delicia. Y de hecho nuestro hijo es el consumidor número uno, el fan. Y entonces decía a mi hija, mami, no, hay que llamar a Rafa, que es nuestro gerente comercial. Voy a hacer una campaña pro Red Velvet para aquí, que es aquí que no se puede quedar sin el Red Velvet. Y entonces son cosas que, ¿verdad? Que a veces uno dice, no, hay que dejarlo de un lado, porque realmente nos tenemos que enfocar a lo que nuestros consumidores nos exigen y nos piden otros sabores. Y así han pasado más de uno, que dice Mario, como dice Mario, hay en la empresa hay compañeros, ¿verdad?, que se han apropiado de algún proyecto y lo llevan, y cuando se decide que hay que sacarlo, o sea, hay llanto y hay dolor, porque es como el hijo de uno, Claro, que claro. lo vio nacer y después no, hay que retirarlo, entonces cuesta muchísimo y duele. Pero sí, también eso nos lleva a innovar y a ser creativos. Ese es el desafío. Qué lindo. Es el gran desafío. Hoy, Vicky, tenemos invitados especiales y estamos hablando fuera de micrófonos un montón. Vos tenías consultas que están muy bonitas. Sí, yo quería comentarles, bueno, para la gente que viene sintonizando Teletica Radio en este momento, les contamos que estamos hablando de las raíces familiares que florecen en Costa Rica como Manzaté y Selva. Y hoy nos acompaña Wendy Araya, que es la gerente general de Corporación Manzaté, y Mario Vargas, que es gerente de operaciones Corporación Manzaté. Y yo les decía que este legado empezó hace 55 años, ¿verdad? Por tu papá, Wendy. Pero, ¿cuál es la clave? Porque ahora son 3 hijas, ¿verdad? Tu esposo, que está aquí con nosotros, que es Mario, se involucró. ¿Cuál es la clave para mantenerse como familia? Porque a veces se escucha que el legado, ¿verdad?, o la idea nace de papá, mantiene el negocio, llegan los hijos y a veces no va como tan bien, pero ustedes son exitosos y son extraordinarios porque han mantenido este legado hasta el día de hoy. ¿Y qué cuesta? Sí cuesta, pero ahí lo siguen manteniendo. Adelante. Mario. Bueno, yo creo que bueno, es que digamos, en la familia se da como la parte muy emocional y uno es como más amargado, digámoslo así. Como más racional. Sí, no, ellos también son muy racionales, pero al final es como El sentimiento. prevalece un poquito más el sentimiento, uno es un poco más Frío. no sé, Más práctico. tal Lo vez ve, más práctico, ajá, lo ve sí, como tal vez frío, pero más sin práctico. sentimentalismos. Pero yo creo que al final de cuentas lo más importante en esto es, bueno, obviamente yo digo que hay una gran bendición, que es la familia es muy unida. Entonces, por ese lado es algo muy positivo. Pero por otro lado también existe el tema de las reglas, ¿verdad? Entonces, yo digo que una de las cosas muy valiosas que han tenido ellas como hermanas y todos como familia, es entender de que si hay que trabajar en la empresa hay que tener aptitud para hacerlo, pero también hay que entender que todos dependemos de un salario, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema que en ese sentido es muy importante, saber que la empresa es la empresa y la familia es la familia, y lo que es de la empresa no se toca, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido ese orden es muy importante. Entonces a mí me parece que en eso ellas han sido muy, muy claras, y eso todo lo tenemos muy claro, y entonces eso, a partir de ahí ya la empresa se desarrolla de una manera más sana, y ya luego como empresa tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos, y al final yo creo que eso ha sido un elemento de éxito para tener, digamos, muy buenos resultados, que es lo que manejamos actualmente, ¿verdad? Sí, de hecho, como dice Mario, somos muy sentimentales. Ay, yo veo que ya se te pusieron los ojitos aguados otra vez. Mí a cada rato. Y sí, gracias a Dios, yo creo que papi y mami lograron inculcar muy bien esa unión y ese amor por la familia, pero no solamente por la familia que ellos, ¿verdad?, crearon, sino toda la gran familia Manzaté, y en eso siempre hemos tenido el norte muy claro, como dice Mario, de ese orden, de que no es una empresa para la familia, es que es la empresa para 140 familias directas y más de 300 familias indirectas, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es muy grande, y de ahí tener claridad de las reglas, del orden, principalmente financiero, es sumamente valioso.
y en eso pues el hecho de que se trabaja, el que trabaja interno tiene su salario y no se toman, digamos, recursos para otros fines, sino más allá de invertirlos en la empresa para mejorar de los productos, las condiciones laborales de nuestros compañeros, que de paso los saludo y les mando un gran abrazo porque sé que nos están escuchando. Y también pues es otro tema también importante mantenerlo, es de que los problemas de la empresa no se llevan a la familia y los problemas de la familia no se llevan a la empresa. Nos ha costado muchísimo. Nosotros luchábamos con mi papá porque a veces íbamos un domingo, salíamos a pasear y si llegábamos y si nos llevaba a un restaurante y no había té de manzate, todos nada más volvíamos la cara. Ay, no, porque yo iba a decir que por qué no está el té aquí, ¿verdad? Y entonces era un dolor de estómago. Pero era como un reclamo para ustedes. Exacto. O sea, ¿qué están haciendo? Que el té no está en este restaurante. Exacto, Ay, entonces era algo que uno decía, Dios mío, ¿En qué momento? ¿En qué momento? Entonces eso daba pie a que saliera algún tema laboral de la empresa, claro. y eso se volvió un poco tenso. Entonces nosotras dijimos, a nuestras familias no les vamos a llevar eso mismo, ¿verdad? Y no es que fuera algo malo, porque obviamente también eso nos daba pie a conocerlo a él más, de sus pensamientos, de su responsabilidad, de la visión que él tenía, pero sí, el fin de semana había que disfrutarlo en familia y tranquilamente. Entonces, digamos, son esas cosas bonitas que en su momento pudieron ser complicadas, pero que hoy, digamos, lo traemos como una anécdota de que nos ha enseñado muchísimo y que también hemos podido trasladar al bienestar, digamos, laboral y familiar. Emocional de la familia. Y qué bonito eso, porque también tenemos que hablar de otro bracito de ese legado, que es Producto Selva. ¿Cómo nace? ¿En qué consisten para las personas que no los conocen? ¿Y qué viene para Producto Selva? Porque tenemos más posicionados Manzate. Exacto. Sí, pero clarito. Sí, está clarito, sí, pero tiene un hermanito. Ajá. Sí, de hecho Manzate tiene 2 hermanitos. La abejita, que es la miel de abeja. No, esa también ¿ve? es una historia. Estamos reconociendo a la familia, el árbol. Ay, no sabía Sí. que la abejita es de ustedes. Sí, Me esa encanta. también tiene una historia muy bonita. Y la abejita y la selva llegaron a la familia Manzate hace 25 años. Y cuando llegaron, bueno, la abejita siempre se posicionó mucho en el mercado general, tanto en supermercados como en canal tradicional, que son los mini super, y la selva sí se quedó específicamente en canal tradicional como con pocos productos. Básicamente, bueno, inicialmente cuando se adquirió venía con una amplísima gama de productos. Y en el tiempo hubo que ir depurando por muchas razones y al final nos quedamos con lo que era granolas y avena. Y que son riquísimas porque yo Muchas las he gracias. probado. Qué dicha. Muchas gracias. Y entonces en el tiempo lo que se hizo fue que se mantuvo en canal tradicional y luego ahora este año tenemos el relanzamiento, que eso se lo dejo a Mario. Adelante, Mario, le damos el pase. No, básicamente lo que se vio principalmente fue una idea del área comercial, que ellos dieron una oportunidad en desarrollarnos por el lado de snacks de este tipo. Y teníamos la marca La Selva, que por mucho tiempo estuvimos pensando en cómo renovarla, ¿verdad? Entonces, todo se alineó para que este año, bueno, desde el año pasado, hace ya 2 años, empezó a trabajar de este tema, y se consolidó ya a principios de este año con el lanzamiento. Bueno, ahorita estamos con semillas de marañón, Fiesta Mix, que es un mix de nueces, el maní con cáscara, la granola, la avena, y pronto estaríamos con maní garapiñado y maní salado. Muy bien. Entonces ya estamos prontos a ese lanzamiento. Pero sí, como dice Wendy, ha sido un proceso de muchos años, y eso, que hablábamos ahora, que era una marca muy discreta, que tiene mucho tiempo de estar en el mercado, pero ya ahora sí, ya tiene todo el glamour que se le ha dado. ¿Y quién es el que dice, ok, vamos a potenciar Selva? Obviamente que hacen un estudio y todo esto, ¿verdad? Pero ¿quién es el que da el ok? Bueno, ahí, como dije, el tema surge por una combinación entre el área de mercadeo y el área comercial. Ajá. Que detectan esa oportunidad, hacen un trabajo muy, muy, muy bueno, muy profundo en el estudio de mercado,
viendo dónde podían posicionar el producto, ver tema de imagen y al final de cuentas es una decisión en conjunto. Yo creo que ellos hacen la presentación ya, digamos, con un desarrollo muy depurado, y nosotros, al final lo que dijimos, está perfecto, de que más, o sea, no, hay que darle... Y todo también tiene su tiempo, ¿verdad? A veces uno desea como correr y adelantarse a procesos. Sí. Y la selva siempre habíamos querido como desarrollar algo, pero bueno, esos estudios, y luego también uno dice, a veces como que las estrellas se alinean y se va formando, y este año pues ha sido extraordinario. Y también a nivel de innovación se aporta mucho en un equipo interdisciplinario donde todos van aportándole ideas para construir y fortalecer las propuestas que se van cocinando a nivel de comercial y mercadeo. Excelente. Y para finalizar de conocerlos, por supuesto, ¿qué consejo le daríamos a los emprendedores, a las empresas que están escuchando y que son familiares? Y como dijo Vicky hace un ratito, a veces cuesta, pero están ahí en el día a día tratando de desarrollar pues un legado como ustedes. Mi consejo es lo que yo creo que hemos puesto en práctica nosotros, es definir reglas claras, entender que al final un negocio, de nosotros somos parte de ese negocio, pero tenemos que tener claro nuestro rol. Porque a veces yo digo que uno de los principales problemas es que cuando el negocio empieza a generar ingresos y utilidad, la gente no tiene esa rigurosidad de entender que la empresa ocupa el recurso para operar, para mantenerse y desarrollarse, sino que la gente en algunos casos lo usan para cosas personales, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que empezamos como a destruir el capital que tenemos que generar en una empresa. Entonces yo creo que ese sentido es un elemento muy importante, y por otro de ser persistente. O sea, al final de cuentas, para lograr éxito hay que fracasar muchas veces, ¿verdad? Entonces es eso, aprender de los errores, intentarlo de una mejor forma, y ahí el resultado llegará. Pero sí ser muy disciplinados en ese aspecto, me parece que es fundamental. No tomar la empresa como una piñata. Exactamente. Totalmente. No, es que eso es orden, y yo creo que eso es parte del éxito de Manzate, de Selva y también de la abejita. Sí, correcto. Muchas gracias. Y sí, ese orden yo creo que también se le suma de que conforme va pasando el tiempo, va creciendo, van habiendo situaciones de éxito y también situaciones de fracaso. Y como dice Mario, hay que ser constantes, no hay que echarse a morir si algo no sucede, o sea, más bien es aprender de esas lecciones aprendidas de ese fracaso. Siempre va a haber una lección que nos va a aportar para mejorar, y siempre tratar en la medida de lo posible también llevarlo, además de ordenado financieramente, ordenado también los procesos, ir escribiendo cuáles son los procesos claves de la empresa. Y esas lecciones aprendidas en el tiempo también nos van dando esas oportunidades de mejora para ir buscando mejores prácticas dentro de lo que hacemos, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que a veces cuesta mucho y nos da pereza y decimos, ay no, después lo hacemos, pero hay que lograrlo. Y otro elemento, sí, para terminar esa parte, bueno, por lo menos mi participación, el tema es valorar el talento humano, valorar a los colaboradores, porque al final... Sí, si nosotros nos ponemos a ver el éxito que ha tenido Manzate, pues sí es cierto, el orden ha sido fundamental, pero el impulso y el desarrollo ha sido generado por la gente, y gente muy brillante que está trabajando con nosotros, y eso hay que valorarlo definitivamente. Sí. O sea, yo creo que eso es muy importante, y que a veces no siempre sucede en las empresas, ¿verdad? Pero hay que tener esa apertura. ¿Qué sello tiene la empresa de tu suegro? En una palabra. Generosidad. Sí. ¿Qué sello tiene la empresa de tu mamá? En una palabra. Familiar. Y ya porque vamos a llorar, vean, ya se nos pusieron los ojos aguados otra vez, qué lindo, pero esto es trascender. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, en serio. Bueno, si usted quiere conocer más de Productos La Selva, más de La Abejita o más de Productos Manzate, ingrese a las redes sociales, porque ahí siempre están pues generándonos parte de todo eso que tienen, y nosotros felices de que nos lo compartan. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.